Comer y beber son necesidades básicas del ser humano, ¿cierto? Sin embargo, cómo abastecemos esas necesidades básicas determina mucho de nuestra salud corporal. Por ejemplo, alguien que tiene mucha hambre y come puras golosinas, se le va a quitar el hambre, pero se va a producir algún daño, ¿verdad? En su organismo. Puede llegar a la larga a tener problemas con sus niveles de azúcar. Y de la misma manera, no es lo mismo beber agua que beber refresco, aunque sea de ese refresco que dice que quita la sed y que es muy refrescante, ¿no? Si consumes refresco siempre, a la larga, pues te vas a dañar los riñones, ¿verdad? Entonces, y no es lo mismo beber una bebida dulce para quitarte la sed que beber de esas bebidas amargas que también te quitan la sed, ¿no? Y esta frase que le da título al sermón el día de hoy, sed de la mala, es una frase que actualmente se utiliza mucho en la sociedad para describir la, comillas, necesidad de ingerir bebidas alcohólicas. Entonces la gente dice, ya me dio sed de esa de como la que acabó con la carrera de José José, ¿no? Ya me dio sed de la peligrosa. Esta sed de la mala que tengo yo no la tiene ni Obama, ¿no? Ya estoy con estos síntomas de este extraño padecimiento llamado la sed de la mala. No toda el hambre es buena, porque a veces hay hambre que te lleva a una enfermedad por cómo la satisfaces. Ni toda sed es buena, porque a veces hay de esta sed de la mala que te puede llevar a la larga a la destrucción. La destrucción de tu organismo, la destrucción incluso de tu familia o de tu propia vida. Entonces, las personas que dicen que tienen esa necesidad de satisfacer esta sed de la mala, pues lo hacen porque ya su percepción está distorsionada por lo que han ingerido, todas las sustancias que han ingerido, todo lo que le han metido al cuerpo que les reclama que puedan satisfacer esa sed que están sintiendo, ¿no? Entonces la percepción de la realidad de estas personas no está en óptimas condiciones, porque perciben como una necesidad algo que en realidad no es una necesidad. No es como que el bebito cuando nace dice, yo quiero brandy, quiero ron, quiero tequila, mamá, cuñá, y empieza a chillar el bebé, ¿verdad? No. Como seres humanos no tenemos esa necesidad, es una necesidad creada, es una necesidad que nosotros mismos nos generamos. Entonces, cuando esta sed no es satisfecha, cuando a esta persona que necesita estas bebidas alcohólicas o que dice necesitarlas, no se le satisface eso los puede poner en un cierto estado alterado, los puede poner ansiosos, los puede poner hasta desesperados e incluso violentos, y esa violencia puede ir de moderada a grave. ¿Por qué? Porque todo adicto que no satisface lo que está sintiendo en ese momento se puede poner de esa manera irritable o violento. Entonces, por ejemplo, durante la pandemia vimos largas filas de personas que iban a hacer, a esperar por varios kilómetros por bastante tiempo cuando desabastecieron de este producto de la canasta básica, este artículo de primera necesidad llamado caguama, ¿no? Y cuando no había caguamas, no había cerveza, ahí usted podía ver los reportajes de las personas desesperadas. Queremos ahí alcanzar, ¿no? Porque ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Nos va a quitar la caguama para siempre? Eso pasó durante la pandemia, las personas estaban desesperadas. Entonces podemos ver cómo estaban obsesionados, estaban dominados por esta necesidad que ellos sentían. Y cuando nosotros como seres humanos estamos obsesionados, estamos dominados por algo que queremos, pero lo queremos muy mal. Y no descansamos hasta que lo podamos tener. Y somos capaces de lo peor con tal de obtener lo que queremos en este momento. Esa es la verdadera sed de la mala, que eres capaz de hacer lo que sea, que te alteras, que pierdes tu centro, tu equilibrio, porque no se te satisface lo que tú estás queriendo en ese momento. Y ese es el caso del pueblo de Israel, quienes vemos hoy en Éxodo 17:3, del 3 al 7, que les pasa esta situación de la sed de la mala. A ver, por favor, yo sé que está ahí en la pantalla, pero usted abra su Biblia. Éxodo 17, versículos 3 al 7, donde vemos al pueblo de Israel expresar que ellos tienen la imperiosa necesidad, la necesidad obligatoria de satisfacer ¿qué cosa? Su sed. Y uno puede preguntarse aquí, oye, pero ¿no es válido
lo que está diciendo el pueblo de Israel. Bueno, estaban vagando en el desierto, se les había acabado el agua, era un asunto de vida o muerte. ¿No es válido que hagan ellos esta petición? No. ¿Por qué? Porque esta sed que expresa el pueblo refleja el corazón encaprichado de esta nación. Tienen el inevitable impulso de hacer siempre su voluntad. Yo ya les he compartido que este pueblo de Israel tenía mentalidad de esclavo, tenían una mentalidad de esclavitud, pero tener mentalidad de esclavo no significa siempre vivir agachado a las órdenes de los demás, cumpliendo los caprichos o los deseos de otros, sin tener iniciativa propia. No, porque en muchas de las ocasiones somos esclavos de nuestros propios impulsos, somos esclavos de nuestros propios deseos, somos esclavos de nuestros propios apetitos, somos esclavos de querer hacer siempre nuestra voluntad y cumplir nuestros caprichos. Y entonces, como somos esclavos del egoísmo, no siempre nos comportamos con la cabeza agachada. A veces nos comportamos de esta manera, exigentes, y que se cumpla el requerimiento que nosotros estamos haciendo, que lo queremos aquí y ahora, porque lo que verdaderamente nos domina nos lo está pidiendo. Entonces, si el vicio te dice, ahorita yo lo quiero, tú eres esclavo de ese vicio y le dices, que dice mi patrón que ahorita yo lo quiero, que dice mi dueño, que dice mi amo que ahorita yo lo quiero y lo voy a tener porque lo quiero para satisfacerlo a él. Entonces, podemos tener esta mentalidad de esclavos que nos hace cometer las acciones más irracionales y más malvadas. En el versículo 3 que ustedes tienen ahí, el pueblo de Israel expresa una pregunta. ¿Pueden ustedes leer en el versículo 3? Por favor, léanme el versículo 3 que dice: ahí el pueblo de Israel dice, ¿acaso nos sacaste de Egipto para matarnos de sed? Vean cómo están ya desesperados estos israelitas. Están llegando a un grado de la irracionalidad. Y aparte son un pueblo torpe que raya de veras casi en la demencia. Porque para ellos no importa lo bueno que significa ahora ser libres. Para ellos no importa lo bueno que significa ahora tener metas, propósitos bien definidos, porque ¿hacia dónde se dirigían? Hacia la tierra prometida. Para ellos no importa que ya no tienen un gobierno que los oprime, que los esclaviza, que los maltrata. Para ellos no importa que tienen un Dios que los cuida de día y de noche, que se apareció una columna de fuego en la noche para guiarlos y una columna de nube en el día para taparlos del sol. Para ellos no importa nada de eso. Para ellos lo que importa es su sed. ¿Acaso nos sacaste de Egipto para matarnos, a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros animales? Ellos tienen sed y quieren complacer esa sed. Y fíjense ustedes la torpeza que dicen, para matarnos. Ellos dicen que podrían morir de sed en el desierto y es lo que le reclaman a Moisés. Pero a ver, pensemos un momento. Siendo esclavos en Egipto, ¿acaso no los podían matar en cualquier momento? ¿Acaso no podía llegar un capataz y darle de latigazos a alguien y matarlo en cualquier momento cuando quisiera? Por capricho, no solamente porque no estaban haciendo el trabajo, sino porque se le antojó. Porque así se trata a los esclavos, ¿cierto? En el mismo Éxodo 2 tenemos un ejemplo de cómo Moisés ve a uno de sus compatriotas que está siendo maltratado por un capataz y que está a punto de matarlo, y por eso Moisés interviene. La misma Biblia da testimonio del trato duro que estos israelitas recibían en Egipto. Allí eran peor que animales, peor que objetos, que artículos. Eran totalmente desechables, podían morirse en cualquier momento sin razón alguna, porque a alguien se le antojara. Pero no, los señoritos dicen que el peligro está en la libertad, que podrían morir de sed. Ya se les olvidó toda esa vida en riesgo de muerte que habían tenido en Egipto, ¿verdad? Dicen, allí estaríamos más seguros en Egipto. La sed que estos israelitas expresan es una sed de la mala, es una sed que solamente intenta satisfacerse a ellos mismos, porque estos israelitas no tenían un Dios en Egipto.
¿Alguna vez habían recapacitado eso? En Egipto había muchos dioses, pero ellos en particular no tenían un dios. Quizá alguno de ellos adoraba alguna de las deidades, de las entidades que se adoraban en Egipto. Quizá alguno adoraba a Osiris, Isis, Set, Horus, Mut, Nut, Num, Ta, Neftis, Negbe, Sobe, Segme, Sokar, Selke, Reshpu, Wayet, Anubis, Anuki, Seshmu, Mexnet, Hemsuf, Tefnut, Heket, Mafnet, Ra, Opta, que eran parte de los dioses, no los dije todos, pero eran parte de los dioses que había en Egipto. A lo mejor alguno de ellos adoraba a alguno de esos, pero ¿saben qué? Ninguno de estos dioses tenía exigencias morales hacia quienes creían en ellos. ¿Qué quiere decir exigencias morales? Que les decían cómo debía de ser su conducta, sus valores, su comportamiento. Con que le dieras sacrificios a los dioses, con eso, mira, te lavaba las manos, ya estabas hecho y derecho, ya, la librabas, estabas del otro lado. Y en cambio, cuando conocieron a Jehová, el Dios de sus antepasados, porque este Dios era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de sus antepasados, resulta que Jehová, Yahvé, sí tenía exigencias morales, sí les pedía que se comportaran de cierto modo. Entonces eso a ellos les pesaba, y que les había puesto ahora a un líder les pesaba muchísimo, y dudan de este Dios. Por eso se atreven a decir en el versículo 7 lo que se atreven a decir. Léanme el versículo 7, por favor, ¿qué dice? ¿Está Dios con nosotros o no? Porque no conocían a ese Dios. Retan a Dios, a un Dios que les había dado todo. ¿Cuántas cosas no vieron estos israelitas? Vieron el mar abierto, vieron las plagas, vieron fuego descender del cielo, vieron una nube. Dios les acababa de dar algo en el capítulo anterior. A ver, por favor, váyanse al capítulo 16. ¿Quién me dice qué acababa de pasar en el capítulo 16? Les dio de comer, pero no les dio de comer, les dio de comer. ¿Qué pasó? Les dio maná. ¿Qué es el maná? Era un pan caído ¿de dónde? Del cielo. ¿Están dudando que pueda haber agua cuando les acababa de dar pan del cielo? ¡Qué ingratitud de estos israelitas! ¡Qué corta la memoria de este pueblo! Y todavía se atreven a decir, ¿y usted qué necesita Dios o no? ¿Está con nosotros Dios o no? Sí, sí está. ¿Cómo no va a estar? ¿Qué no les ha quedado claro? Lo que pasa es que Dios no está a la hora que tú quieres, en la forma que tú quieres y como a ti se te antoja. Dios se manifiesta como es Él, como Dios. Por eso no conviene exigirle a Dios como si fuéramos sus dueños, que cumpla nuestros caprichos. Lo decía David en el Salmo que leímos al principio. A ver, por favor, Salmo 95. No conviene hacer esto con Dios. Salmo 95, y por favor léanme los versículos 8 al 11. Salmo 95 del 8 al 11. ¿Qué dice? ¿Por qué no entró el pueblo de Israel a la tierra prometida, esta generación? Por esto que estamos leyendo ahorita. Y David, por eso, cuando escribe este salmo, dice, no conviene retar al Señor, no conviene decirle de cosas, reclamarle a Dios por querer satisfacer nuestra sed, como lo hicieron nuestros antepasados allá en Masá y Meriba. Masá significa pleito y Meriba significa esa murmuración que tuvieron contra Dios.
esa tentación que tuvieron contra Dios. Toda esta historia de los israelitas, hermanos, porque ya nos los acabamos, los criticamos sabroso, ya los acabamos, tiene que hacernos pensar el día de hoy a nosotros, ¿qué me domina a mí? ¿Cuál es ese impulso que no he podido o no he querido controlar? ¿Cuál es esa sed de la mala que cuando no me la satisfacen me pongo como loco? ¿Qué es esa cosa que me obsesiona? ¿Qué es lo que me esclaviza? ¿Qué me pone ansioso? ¿Qué me pone de rodillas y me hace como quiere para satisfacerlo? Para algunos es el dinero, porque son capaces de hacer lo que sea por dinero, y no mucho dinero, cualquier dinero. Cuando no hay esa situación económica, se desesperan, se ponen ansiosos y se ponen como el pueblo de Israel. Para otros incluso es una petición delante de Dios. Le han estado pidiendo a Dios lo mismo, y los pone ansiosos el no ver la respuesta de parte de Dios. Algunos más son controlados por un apetito sexual o por vicios. Otros más son dominados porque no pueden resistirse a las invitaciones de los amigos, ¿no? Pues es que me invitó. Pues es que me dijo, ni modo que decirle que no. ¿Cómo me iba yo a ver? ¿Cómo iba yo a quedar? Algunos más no pueden abstenerse de criticar, de dar su opinión. Shh, quédate calladito un momento, por amor de Dios. No, pues es que yo soy muy sincero y siempre digo lo que pienso, lo tengo que decir, lo tengo que expresar, lo tengo que externar. No, cállese un momento. Nadie le está preguntando. Y otros simple y sencillamente quieren las cosas aquí, rapidito y a su modo, aquí y ahora. Así somos muchos. Hoy en día tenemos que recapacitar cuál es la sed de la mala que nos domina. Porque Jesucristo habló de la sed y Jesucristo bendijo una sed. Pero la sed que bendijo Jesucristo fue una muy diferente. No es la de que cada uno haga lo que se le antoja y lo que quiera. Jesucristo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Y si tú has sido como el pueblo de Israel, que has visto milagros de Dios, que has visto el actuar de Dios, que has visto la protección de Dios, que has visto el amor de Dios, ya es tiempo de que dejes de ser llevado de aquí para allá y que por la sed de la mala, por eso que no puedes dominar, y que comiences a ser guiado por la voluntad de Dios. ¿Está o no está Dios con nosotros?, preguntaba el pueblo de Israel. Y yo les hubiera preguntado a ellos, y yo nos pregunto a nosotros el día de hoy, y me pregunto a mí mismo la misma pregunta: ¿está con nosotros Dios o no está? Porque si sí está, entonces tenemos que comportarnos de acuerdo a eso. Y tenemos que dejar de ser esclavos de nuestra mala sed. ¿Amén? Pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar. Amado Señor, gracias, Señor, porque tu palabra lo mismo nos consuela, nos anima, que nos confronta, Padre, que es un espejo para mirarnos a nosotros mismos. Que hoy podamos vernos reflejados, Señor, en este espejo cristalino que es tu palabra, para saber, Señor, en qué área de nuestra vida tenemos que mejorar. Ayúdanos, Señor, a tener dominio propio, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder controlar, Padre, lo que no hemos podido o no hemos querido. Ayúdanos, Señor, a no ser esclavos
de nuestros impulsos y deseos. Queremos ser siervos tuyos, Señor, y que tu voluntad lleve nuestras vidas, nuestras familias, nuestras profesiones, nuestro caminar, Señor, día con día. Queremos que seas tú quien por medio de tu Espíritu Santo conduzca nuestro ser y no otra cosa, Señor. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.